Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno esta tarde, los que están con nosotros y los que nos están viendo. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de oración. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos esta tarde en tu nombre. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu sobre mi hermano Luis Arias, que nos va a estar trayendo la lección de escuela dominical esta tarde. Recibe la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermano Luis, pase, por favor. Así. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Muchas gracias, mi hermano Walter, por la oportunidad nuevamente de poder enseñar su palabra y continuar con la serie de lecciones que hemos estado desarrollando acerca del libro de Ezequiel, ¿verdad? Hoy vamos a conversar sobre un tema que se llama la olla hirviente, que la encontramos en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, versículos del 3 al 11. Ezequiel 24, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén, y habla por parábolas a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, y pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de las ciudades sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra, para que fuese cubierta con el polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de las ciudades sangres, pues también haré yo una gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego, para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. Padre, gracias te damos por esta tarde, por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, que es directa, Señor, que no es como los humanos, Señor, sino que es del Dios Todopoderoso, soberano del cielo y la tierra, y que puedes hacer todo lo que tú quieres, según tu justicia, según tu verdad, según tu benignidad. Señor, gracias por esta lección y pedimos que ella sirva para que nosotros seamos advertidos de la seriedad, Señor, con la que debemos atender a tu palabra y conducir nuestras vidas. Te pido tu dirección, la guía del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.
Muy bien, entonces la olla hirviente, ¿verdad? Así compara Dios el juicio que va a hacer sobre la ciudad de Jerusalén. Dios no se vuelve de su promesa de juicio. Recientemente yo hablaba con un hermano, ayer por cierto, y hablábamos de eso, hablábamos de que el juicio de Dios, cuando nosotros no hacemos su voluntad, cuando nosotros andamos ignorando su palabra, no practicándola, no haciendo lo que Dios quiere, cayendo en pecados, no tanto, y también de comisión, pero también de omisión, porque Dios nos tiene aquí en la tierra para que nosotros llevemos su gloria y que otros vean su gloria en nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y queremos vivir nuestra vida desperdiciando el tiempo y haciendo lo que a nosotros nos parece en vez de someternos a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, muchas veces Dios tiene que disciplinarnos, así como en esta ocasión Dios disciplina a su pueblo Israel y a su pueblo Judá, porque ellos se habían dividido. Esto viene de siglos atrás, ¿verdad? Que había una división entre la nación de Dios, la nación de Israel y la nación de Judá, ¿verdad? Se convirtieron en dos. Cuando el rey David gobernó el país, él trató de unir y lo logró a Judá y a Israel, pero prontamente ellos otra vez se separaron entre ellos, ¿verdad? Y la que peor se comportó fue la nación de Israel, las 10 tribus de Israel. Y ellos, como leímos ahora, eran una ciudad de sangre, era una ciudad que incluso presentaban sus hijos al fuego. Y según leímos, ellos ponían la sangre sobre una piedra lisa. En vez de ponerla sobre la tierra, y era cubierta por el polvo, en una ilustración que Dios les da, en vez de ser cubierta por el polvo, la ponían en la piedra lisa y estaba expuesta a la vista de todas las personas, ¿verdad? Era la sangre del sacrificio. Y en vez de ocultarla, ella la tenían a la vista. Y así, de esa manera, el Señor dice que Él va a exponer el pecado del pueblo, así como ellos expusieron la sangre a la vista de todos, así también iba a exponer el pecado de ellos delante de todos, y principalmente delante de Él, porque Él es Dios y Él todo lo ve. Y si pecamos contra Él es lo principal, pero y también muchas veces, como dice el apóstol Pablo, hay algunos hombres que sus pecados son descubiertos, pero hay otros que son descubiertos más adelante, pero siempre serán descubiertos, porque Dios no puede ser engañado y todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. De manera que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las cosas que sembramos, y porque también cuando sembramos una semilla no nace una semilla, nacen un montón de semillas, y así cuando sembramos algo malo van a venir muchas consecuencias malas. Por lo tanto, debemos de estar muy seguros y cuidadosos de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Así es que este es el tiempo del juicio de Dios. Ahora, Dios pone la fecha exacta. En el año 588 a.C., ahí fue cuando Nabucodonosor por segunda vez vino a sitiar la nación de Judá. Y ya desde años anteriores, año y medio antes, ya la tenía sitiada la ciudad, y la caída de la nación fue en el año 586
antes de Cristo. Ahora, la nación de Israel ya había sido juzgada y castigada por Dios a través de los asirios, que ellos eran un imperio de aquel entonces, y como la ciudad de Israel quedaba al norte y los asirios venían del norte, entonces fueron los primeros en ser castigados y llevados cautivos a ese lugar. Y de hecho, ellos como que desaparecieron en Asiria, porque ellos, a diferencia de Judá, no volvieron a ser esa nación como lo siguió siendo Judá, de donde vino Jesucristo. Entonces, los asirios habían llevado cautivo a Israel, habían castigado a Israel, pero quedaba Judá. Y Judá, en vez de aprender de la lección, ellos siguieron ignorando, ellos siguieron pecando, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Yo ayer hablaba un devocional que tenía con unos hermanos, yo les decía que sí, que a mí Dios me ha castigado, y eso no quiere decir que yo haya cambiado plenamente, no. Uno sigue de necio y cuesta que uno vez tras vez, advertencia tras advertencia y juicio tras juicio y no aprendemos. Somos como niños y no aprendemos la lección. Así es que Judá no aprendió. Judá no aprendió la lección de su hermana Israel, porque ahí leíamos que en el capítulo 23, que Dios dice que Israel es una hermana mayor y Judá es una hermana menor. Ezequiel los compara como dos hermanas que al final una dio el mal ejemplo y la otra siguió el ejemplo y las dos hicieron lo malo. Jerusalén, la ciudad bendita, la ciudad del rey David y la ciudad de Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Y Jesús lloró por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, es donde Dios tiene sus ojos, es la ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. Y sin embargo, esa ciudad santa se convirtió en una ciudad sangrienta, según lo que estamos viendo hoy. Y qué triste, ¿verdad? Pasar de lo santo a lo sangriento. Y así fue lo que le pasó a esta ciudad, que no hizo la voluntad de Dios y que no se limpió de la suciedad con que ellos pecaron. Ellos no quiso limpiarse, no quiso cambiar. Así es que el pecado de Israel había que limpiarlo con fuego, como leímos. Era como una olla llena de herrumbre y había que ponerle fuego para que soltara el herrumbre, porque estaba muy arraigado. Y muchas veces nosotros también tenemos muy arraigado el pecado y no lo queremos soltar. Esto que habla de la sangre tiene un sentido espiritual y figurado, y no un sentido literal. Ayer nosotros hablamos de eso, en ese devocional decíamos que ¿qué quiere decir la sangre? Cuando Dios le dice a la atalaya, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la nación, y si usted ve que viene la espada y usted toca la trompeta, si alguno no se percibiere, es cosa de él, pero usted tocó la trompeta, usted está limpio de la sangre de ellos. Pero si usted ve venir el enemigo y usted está de atalaya en el muro y usted ve venirlo, ve que viene y usted no toca la trompeta, ellos van a morir por su pecado, pero Dios va a pedir la sangre suya de sus manos por usted no haberle anunciado a ellos. La sangre de ellos va a ser también responsabilidad suya. Así es que Dios había puesto a la nación de Israel para llevar la gloria del Señor por todas las naciones.
el propósito de la nación de Israel, además de que de ahí vino Cristo y de ahí aprendimos que hay un solo Dios y las escrituras que tenemos provienen de ahí, a pesar de que Israel es muy importante, ¿verdad? A pesar de eso, ellos no quisieron arrepentirse y ellos entonces vino sobre ellos el pecado y no fueron los atalayas que tenían que ser. Las personas encargadas de irresponsables de otras personas no actuaron correctamente y por lo tanto vino el juicio sobre ellos. Así es que Dios nos pide cuentas a nosotros como atalayas de avisarles a las personas que viene el juicio. Ayer, después de que tuvimos este devocional, salimos a evangelizar y hay un dicho, me lo permiten, dice que ayer no dejamos títere con cabeza. Me gustó mucho porque otras veces hemos salido y hemos dejado pasar algunas personas o algunas casas, pero ayer no queríamos tener la sangre sobre nuestras manos de la responsabilidad de que no les anunciamos el evangelio a ellos. Así es que ayer nos animamos y no hubo persona que yo me recuerde que dejamos sin testificarle o sin darle un tratado. Hasta yo me puse triste por darle un tratado a dos señores. Y entonces vengo ahí con cara de tristeza y me dicen los hermanos, ¿de qué pasó? Les digo, es que les di un tratado. ¿Y pero qué? Es que tenía que haberles hablado más, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha puesto y Dios puso la nación de Israel para llevar gloria a su nombre, pero la nación no quiso hacerlo. Y Judá tampoco quiso aprender y nosotros nos cuesta también entenderlo. Entonces, el pecado no se cubre. El pecado de Israel el pecado de Judá fue expuesto a la vista de todas las personas. Nada cubrió. Como dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así es que eso fue lo que Judá hizo. En vez de apartarse, ellos trataron de cubrir sus pecados. No los confesaron, no los abandonaron. Y por lo tanto, no recibieron la misericordia de Dios. Ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos del juicio de Dios, de la sangre. Y estamos hablando que sí, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Pero eso no justifica que nosotros tampoco recibamos las advertencias de Dios una tras otra y no queramos obedecer. Y como dice el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina y al que recibe por hijo lo azota. Entonces Dios también nos va a azotar a nosotros, Dios, por amor de nosotros, como un padre a un hijo, que disciplina a su hijo para que su hijo no se desvíe del buen camino. Así también Dios, que nos adoptó como hijos, nos va a amar, nos va a cuidar, pero también nos va a disciplinar las veces que sean necesarias y la forma que sea necesaria. No lo piensa dos veces para disciplinar cuando nosotros no entendemos. Y es que ayer, perdón, ya no les voy a decir que ayer hablamos de eso, ya lo saben, ¿verdad? Pero sí decíamos eso, ¿verdad? Que Dios disciplina. Y hablábamos de que cuando Dios pone un atalaya, y yo les ponía un ejemplo, yo les decía, yo he dejado de testificar a algunas personas que han estado a mi lado y se han muerto. ¿Y dónde están? Si no recibieron a Cristo, están en el infierno. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Y les decía yo, eso no es perverso. Eso no es
eso no es, me decía un hermano, no tiene nombre. O sea, dejar que una persona se muera teniendo usted la medicina, pero ojalá fuera que se muere nada más, pero que va a ir un castigo eterno, pudiendo usted hablarle a esas personas, diciéndole que la salvación es un regalo y que Cristo se las ofrece gratuitamente. No es maldad, no es perversidad. ¿Qué nombre le pondría usted a eso? No tiene nombre, me dijo un hermano que se llama Urbano. Eso no tiene nombre. Así es que, mis hermanos, nosotros estamos puestos aquí para la gloria de Dios. Como dice 1 Pedro, ¿verdad? Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Para eso estamos aquí en la tierra. Somos sus sacerdotes, somos sus embajadores. Estamos puestos aquí para anunciar las buenas nuevas del Señor, de salvación. Para eso fuimos escogidos. Pero nosotros creemos que fuimos escogidos solo para ser salvo yo y no las otras personas. A veces no queremos ayudar a otras personas, pero si Dios hubiera pensado así en nosotros, tampoco nos hubiera ayudado a nosotros, tampoco seríamos salvos. Pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, y por misioneros como Walter, que dejó su país para traer el Evangelio a Costa Rica. Entonces, gloria a Dios por personas que han entendido la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra como embajadores del Señor. Así es que el pueblo de Judá no estaba cumpliendo el propósito de Dios, por lo tanto vino el juicio de Dios sobre ellos. Y la Biblia habla él dice en la Biblia que yo haré la venganza. No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza. Y la Biblia habla que la ira de Dios se enciende. Entonces, porque Dios aborrece el pecado. Y si nosotros nos ponemos del lado del diablo, entonces, así como Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, tampoco nos va a perdonar a nosotros si nosotros nos ponemos del lado del enemigo. Ahora, yo no estoy diciendo que usted va a perder la salvación, porque nosotros sabemos que el trato de Dios con las personas salvas es diferente que el trato con las personas inconversas. Como nosotros que somos salvos, Dios nos disciplina aquí, pero tenemos la salvación. Y ahora pasamos por una casa que se ve incendiado no sé cuándo, y estaban las ruinas. Y entonces mi esposa y yo hablábamos de que las casas se pierde todo. Y a veces lo único que queda es el piso. Y dice la Biblia que hay personas que son salvos, aunque así como por fuego. Solo quedó el fundamento que es Cristo y fueron salvos por la gracia de Dios, nada más por Jesucristo, que era su fundamento, y no pierden eso, eso no se quema, el fundamento que es Cristo, pero todo lo demás se echó a perder. Y llega al cielo y llega sin nada, para darle al Señor Jesucristo, para glorificarlo para darle con más fuerzas esa adoración a Él, llevarle algo y decirle, Señor, usted es digno de recibir la alabanza, la gloria, el poder, la salvación, todo es tuyo, las riquezas, pero usted no llevó nada. Bueno, entonces mis hermanos, tenemos que obedecer a Dios, que servir a Dios para que tengamos algún fruto allá en el cielo, para que podamos ser premiados por el Señor y esos premios ponerlos a sus pies. Así es que
Dios le da la ilustración a Ezequiel de esa olla que tiene que ser limpiada de la escoria y solamente con fuego, porque las manchas del pecado están totalmente sobre ellos. Hay personas que dicen, no, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es que Dios es amor. Y sí es cierto, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Así es que Dios sí va a juzgar y a castigar el pecado. Ya lo vimos con Satanás y sus demonios. Ellos no tienen perdón, porque hay veces, ayer hablábamos de eso, hay veces que Dios nos advierte del juicio. Cuando yo leí esta lección para estudiarla, más otro devocional que me mandó un pastor, yo me asusté y yo dije, ay, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? Y tuve temor de Dios, que es bueno tener temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque Dios es un Dios perfecto. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Pero ¿qué estatura estamos teniendo? ¿Qué estatura tiene usted? ¿Y qué tengo yo? Así es que nosotros desperdiciamos muchas cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios. Mi pueblo pereció, dice otro profeta, porque aborrecieron el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y entonces yo me puse a pensar, yo le doy el lugar a la Biblia que se merece. Yo la escudriño como tengo que escudriñarla. O paso perdiendo el tiempo en otras cosas. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, yo me examiné estudiando esta lección y yo dije, no, me falta más seriedad con la palabra de Dios. Me falta, como dice el Salmo 1, meditar en ella de día y de noche. Y ayer en un discipulado yo le decía a un señor, ¿será que la palabra de Dios es aburrida? ¿Será que la palabra de Dios da sueño? No, sino que en la ley del Señor está su delicia. La palabra de Dios es una delicia. Cuando el Espíritu Santo nos revela, cuando el Espíritu Santo nos enseña la palabra de Dios, no hay nada que se compara. Dice la Biblia que ni las piedras preciosas son comparables con ella, con la palabra de Dios. Y más que todo lo que tú puedes desear, no se compara con la palabra. Yo antes les decía a los niños cuando les daba clases, la palabra de Dios es más emocionante que una película de acción, la mejor. Es más emocionante la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra de Dios tiene cosas maravillosas. Es un tesoro. Y sin embargo, dice, ellos no amaron la palabra de Dios. La tuvieron como algo extraño. Se avergonzaron de ella. ¿Y cuántas veces nos hemos avergonzado? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la hemos tenido como cosa extraña? Ahora me preguntó una persona y me dice, es que
vieras que dice que Jesús agarró un látigo. Y yo, lo agarró 2 veces. ¿Verdad, Walter? Dicen que fueron 2 veces cuando él limpió el templo. Sí, Eso dicen algunos. pero fueron los bueyes, no la gente. Sí, muchas gracias por la aclaración. Fue a los bueyes y a las palomas. No le dio a las palomas ni a los bueyes, porque Jesús los amaba, sino que él botó las jaulas de las palomas y salieron volando y con el látigo no dejó que nadie detuviera eso, porque estaban haciendo la casa de su padre una cueva de ladrones y Jesús tuvo el celo de Dios para que también se cumpliera la escritura que decía que el celo de Dios lo consumía. Entonces me dice esa señora, y decían eso, que Jesús le agarró el látigo. Sí, sí lo agarró y 2 veces lo agarró, pero no para darle físicamente a nadie, como dice don Walter, porque Cristo era manso y humilde de corazón, y Cristo le dejaba a Dios la venganza y todas las cosas que a Dios le correspondían. Pero él fue como un cordero manso que fue llevado al matadero. Así es que hay que tener cuidado con no despreciar la palabra de Dios y no. Yo hablaba con unas personas anoche y yo les decía, bueno, que no conocer la ley, hay una frase, ¿verdad, sí, don Walter? Que el no conocer la ley de tránsito no hace que usted sea libre de incumplirla o de cumplirla. O sea, usted no le puede decir a un oficial de tránsito, mire, es que usted va 40 kilómetros más por hora de lo que tiene que ir. Ah, no, pero es que yo no sabía que yo no podía manejar en estos lugares a esa velocidad. Bueno, el hecho de que usted ignore las leyes no quiere decir que no se van a aplicar en su vida. No hay justificación. Y así otra vez nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer las advertencias, además de el aliento y el consuelo, la fortaleza y el amor que Dios nos da en ella, pero también tenemos que revisar y temer ante sus advertencias que Dios nos hace en la palabra, de que tengamos una vida recta y santa. Y entonces no hubo marcha atrás con el juicio sobre Jerusalén y fue destruida. Pero Dios dio muchas oportunidades, pero llegó el momento que Dios dijo, ya no más. Dios es bueno. Y uno de los reyes más malos, si no el más malo de Judá, fue Manasés. Y él sacrificó a los ídolos, presentó a los niños en sacrificio. Era un hombre muy malo. Y el profeta llegó y le habló de parte de Dios. ¿Y saben qué hizo Manasés? Se humilló delante de Dios. Se humilló. Y cuando iba el profeta para afuera, Dios lo devolvió y le dijo, vaya y dígale que yo lo perdono. Entonces Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Y si uno se humilla y se arrepiente, y si todavía hay tiempo, si ya Dios no ha dado la orden de que venga el juicio sobre esa persona, entonces Dios es grande en misericordia. Más si es una persona que le ha servido, como el rey Ezequías, al cual también le dijeron, arregla tu casa porque morirás. Y él se volvió a la pared y habló con Dios y le dijo, Señor, acuérdate de mí, que yo he andado en tus caminos, Señor, y lloró. Y otra vez Dios le dice al profeta, vaya, y dígale a Ezequías que sí, que yo le voy a dar 15 años más de vida. ¿Por qué?
porque Ezequías sirvió a Dios. Y en Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio de amor. Y si usted sirve a Dios, Dios no se va a olvidar de lo que usted ha hecho de corazón para Él. Pero como dice también Ezequiel, que si usted es justo, pero usted hace lo malo, aunque haya sido muchos años justo y hace lo malo, y permanece en lo malo, Dios le va a juzgar. Le va a juzgar aquí en la tierra, si usted es un hijo de Él. Así es que esa fue la base del juicio que tuvo Dios sobre Israel. Eso fue el castigo, fue por causa de sus caminos y sus obras que ellos habían hecho mal. Ahora, a veces, y me ha pasado a mí, me pasó, y estudiando esta lección medité en eso. Me acuerdo hace décadas que Dios me habló en Isaías capítulo 1, y yo estaba recién convertido, estaba en la montaña con Dios, y Dios me habló y me dijo, este pueblo está rebelde, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Entonces yo sentí ese día que Dios me había dado una comisión de llevar al pueblo en ese momento y decirles ese mensaje. Pero resulta que ahora Dios me lo dijo a mí el viernes. Ahora ese juicio que yo tenía que dar hace 40 años, ahora Dios me lo dijo a mí. Por eso es que no tenemos que juzgar para ser juzgados, porque uno mismo puede caer en eso. Y qué duro es saber que el juicio se vuelve contra usted, si usted no anda caminando haciendo las cosas correctamente. Y es una advertencia para cada uno de nosotros, entonces, que hagamos lo que a Dios le agrada y tengamos cuidado de lo que hacemos, porque Dios no miente, Dios no se arrepiente, y Dios cuando tiene que hacer juicio lo hace, como lo va a hacer sobre esta tierra que está viendo el cumplimiento de muchas cosas que están escritas en la palabra, pero que ellos más bien siguen pecando y siguen ignorando el mensaje de la palabra de Dios. Y va a llegar un día, como dice Apocalipsis, que ellos van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros y cúbranos, porque el día de la ira del Señor ha llegado, y la ira del Cordero, y quién podrá estar de pie delante de su presencia. Así es que, así como en el tiempo de los israelitas vino un juicio, así también viene un juicio. Y personalmente, así como Dios castigó al pueblo, también nos va a castigar a nosotros si nosotros no nos apartamos del pecado, si nosotros no revisamos nuestra vida. Muchas veces nos pasan cosas adversas y entonces esas cosas nos hacen a nosotros meditar y examinar nuestra vida. Si todo está bien, ahí vamos, felices de la vida. Pero cuando viene una adversidad, entonces uno se revisa y uno dice, ¿habré hecho yo algo mal? Hace unos años con mi esposa tuvimos un accidente de tránsito y entre ella y yo hablábamos. ¿Será un castigo de Dios? No, porque nosotros andamos bien. Pero ahora
al examinarme a mí mismo, yo digo, no andaba yo tan bien. No andaba yo tan bien como yo creía, como nosotros creíamos. Muchas veces uno se engaña y es hasta que viene una adversidad que uno se examina y uno se da cuenta que hay muchas cosas que cambiar. Y lo más triste es que a veces nos damos cuenta que estamos mal y que ya Cristo viene y seguimos igual en nuestro sueño, en nuestro adormecimiento espiritual y no nos levantamos para cumplir el mandamiento que Dios nos haya dado a cada uno. Así es que, mis hermanos, que no nos pase a nosotros, que Dios tenga misericordia, examinemos nuestra vida, apartémonos un tiempo en silencio para estar con Dios y que nos examine y que saque a la luz cualquier cosa mala que haya en nosotros para que no tengamos que recibir un castigo extra que no era necesario si hubiéramos hecho lo correcto. Bueno, que el Señor me los bendiga y quedamos con nuestro hermano Walter. Muchas gracias, hermano. Buenas. Gracias, hermano Luis. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas, que pongamos atención, que aprovechemos cada ocasión que tú nos das para hablarle a otros y que examinemos nuestra vida. Y así como Judá tuvo que ser castigada, y 70 años de destierro, pero luego tú le dices otra oportunidad. Y que nos ayudes también, que podamos honrarte, glorificarte, servirte. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.